Ok, mi gente de YouTube, vamos a reaccionar a un nuevo video, el exorcismo que destruyó la carrera de los Warren, la posesión de Maurice. Mano, ¿ustedes literal creen que esto fue real o no? Pues creo que tengo la pantalla está muy grande ya, creo que esto está muy grande, creo yo, ¿cierto? Mi camarita está muy grande, un poquitico más pequeña ahí. Para los clipsitos creo que ahí. Si yo la tenía como ahí, no. Uriel me está espiando, yo no sé, bro. Puede ser. Este sujeto era conocido como Frenchy y Frenchy, el Frenchy. muchos de los elementos principales de la siguiente historia pueden verse resumidos en estos escalofriantes segundos de metraje. Estas grabaciones así como viejas como en VHS dan terror de alto miedo, ¿cierto que sí? Pero ¿qué tal se está escuchando? ¿Qué tal se está escuchando? ¿Bien o qué? Estás viendo un exorcismo real, sí, y no cualquier exorcismo. Los Theriault mantuvieron un perfil bajo y una vida bastante aislada todo el tiempo. Los Terian. ¿Será que estos eran unos Terian desde antes de los nuevos Terian? Estos eran los primeros Terian. Ah, people. Uy, ya va que el chat está muy rodadísimo. El chat está por allá tirado. No, el chat va aquí. Epa. Ahí sí, ahí sí. Titic. ¿Ustedes se imaginan un momento en el cual ya el chat pa? Bro, literal. Sería una cosa de loco. Que le fue posible, hasta que El situaciones de Terian. lo más extrañas comenzaron a atraer la atención de todo el vecindario, de la policía y más tarde de nada menos que de los Warren. Estos eran los verdaderos Warren. Pues no eran tan feos. El matrimonio de investigadores. Russo eres de lo Terian. Sí, yo paranormal. soy una Pero zorra. no nos adelantemos. Mentira. ¿Sabías que un personaje Si yo fuera un Terian, pero un león. inspirado en Frenchy aparece en La Monja 1 y 2 y tangencialmente en El Conjuro? O sea que Frenchy sale en todas las películas. ¿Reportes de los Warren son Warren. fiel reflejo de un caso aterrador o solo abonaron una historia que con pretextos sobrenaturales buscaba justificar a un hombre violento? Puede ser, también hay veces que se ha usado eso para aislar gente violenta. ¿Ed Warren estuvo a punto de morir por culpa de este exorcismo? Para poder dar respuestas a estas y otras preguntas, nos vamos a adentrar en el misterioso exorcismo de Maurice Frenchy Theriault. Uy, papi, yo siento que esos exorcismos y todas esas cosas así son muy peligrosas, ¿no? Ya que me mandaron un mensaje todo raro. Hay gente muy rara en el mundo, la verdad. Lo que pasa es que Russo es un... Uy, no, se ha pegado, mano. Dios guarde, yo no puedo ser un espíritu. El misterioso caso del exorcismo de Maurice Frenchy Terian. Frenchy fue el primer Terian. Una vez uno de esos montes se lo estaba haciendo a una vieja y está gritando. Recuerden que estamos subiendo un montón de What videos the con la fuck? temática de exorcismos y poseídos. Ya subimos varios al canal por si no les aparecieron o YouTube no se los recomendó. Revisen el canal porque están subidos ahí. Los vamos a dejar también destacados al final. Pero papi, cuando quiera activar el Windows yo. Cuando quiera activar el Windows, mi rey. Y si quieren que sigamos haciendo más videos de exorcismos, de poseídos, de esta temática, escriban la palabra exorcismo en los comentarios. Ok. Y ahora sí, comencemos. Lo voy a ser sincero, a mí me da mucho miedo ver estos videos. A mí me da mucho miedo ver estos videos. Fue algo turbio, tocó correr duro. Ya va. No, lo del Windows me toca a mí. Uy, no, ¿cómo así que no me activaron el Windows? Nah. Escribe la palabra ruso. No, papi, no lo voy a escribir ni chimba. Madre el video, gracias, madre el video. Manus Mephisto presenta una dura infancia, la de Frenchy Terian. Los primeros años de Maurice se pueden reconstruir en fragmentos a partir del libro Ok. La cosecha de Satán, What the fuck. Qué titulito para el libro, ¿no? La cosecha de ti. firmado por Ed y Lorraine Warren. En este largo volumen, los famosos investigadores que inspiraron el universo de películas de El Conjuro relatan pormenorizadamente la historia de la supuesta posesión demoníaca de Theriault. No, papi, del primer Terian.
Va a llegar mi cumpleaños viendo videos de terror con el Cuando ruso, aún pa. era un Uy, bro, niño, si faltan Maurice, 6 el minutos. mayor de 15 hermanos, ya conocía de cerca lo que era el trabajo duro de campo. Había crecido en el seno de una familia franco-canadiense, en una zona rural de Nueva Inglaterra, pero para Maurice, lo más áspero de su corta vida no era cuidar a los animales, sembrar o despertarse con los primeros rayos del sol para recorrer el campo, sino soportar los brutales tratos de su padre. Con el correr de los años, ¿Cómo así que el papá lo maltrataba al Terian, bro? los gritos se convirtieron en golpizas y las golpizas posiblemente en abusos carnales. ¿Cómo? El papá lo golpeaba y lo abusaba, What the fuck? Yo tengo familia en Inglaterra, what? Yo te lo felicitaste una hora después porque yo estaría aún en jueves. No se sabe a ciencia cierta qué conmociones vivió Maurice en su infancia, Yo sí creo, pero bro. se conoce una anécdota que resume perfectamente el daño psicológico profundo que acarreaba desde pequeño. En una oportunidad, siendo él todavía menor de edad, su padre lo encerró en un establo y lo obligó a mantener relaciones íntimas con una vaca. What? Mano. Papi, ese Terian, eso sí era un verdadero Terian. Imagínate, el papá lo obligó con una vaca, bro. El papá, ya sea lo que su hijo inventó, se iba a volver un caos en el futuro. Papi, no. Maurice, totalmente sometido al maltrato de su progenitor, Como no una solo vaca, cometió bro. ese atroz acto, Uy, pero la cara de esa vaca que, bro. sino que muchos otros que no trascendieron. Se trataría de actos que marcarían a fuego su mente y mucho más su vida adulta. Y aquellos no fueron Papi, pero es que imagínate tú de niño que te pongan a darle una vaca a tu papá. los únicos traumas que Maurice acarreó. Sí, lo trataban como En Terian. 1975 la madre de Maurice fue asesinada. Literal, bro. No se trató de un ataque provocado por un extraño que irrumpió en la propiedad, sino de un vendaval de violencia desatado por su propio marido, como un mal que extendía sus Pero nadie tentáculos cree la por pobre toda la vaca. familia. El padre de Maurice acabó con la madre del niño y eventualmente se quitó la vida. Ahí se estaba muy loco, bro. Maurice entonces quedó completamente a la deriva, cargando en su interior con una serie de tormentos Qué rara la gente, bro. Hay gente muy rara en este mundo, bro, literal. y sin Mano, le contar pusieron a con hacer las herramientas software. suficientes para Sí, bro. hacerle frente a esa historia. Es en este punto donde se Uy, abre papi, pero esa imagen que. Este no es Doctor, pero este man sí ya me está dando más miedo que Doctor. un rumor sumamente oscuro. Algunas fuentes, como un artículo publicado en 1992 en el Washington Times, What? afirma que en 1976 Maurice fue acusado de abuso de menores y tuvo una condena de 5 años, que no fue de cárcel, sino de tareas comunitarias. Tareas comunitarias por abuso de menores. Es ahí donde yo digo, bro. What the fuck? Tareas comunitarias. No, bro, eso no tiene perdón. Esa imagen es ruso con una Si esto es máscara. verdad, Uy, no, su tráteme en escritura o serio, pura bro. invención para alimentar el morbo es algo que no se sabe a ciencia cierta. Sí se sabe que Maurice inició una vida adulta bajo la fachada de un hombre trabajador. Sus vecinos lo consideraban amable y atento. Lo veían trabajar la tierra en su granja de Massachusetts para luego llevar las verduras que cosechaba por distintos mercados del Ojito pueblo. con esa Era gente que es buen muy vendedor y atenta, bro. tenía un trato Sape muy gato, sí, mano, sape cordial gato. con todas las personas que se acercaban a su puesto. Nadie podía imaginar el infierno que se sacudía en su interior. Pero es que uno tiene que dudar de mucha gente así toda rara, bro. Pero no sabes por dónde empezar. Uy, papi, el que pueda mandar para el premium, que se ponga la 10 ahí, son 23.000 pesos. Tomás. A ver. Hasta ese momento, y como dijimos, la imagen que Maurice El man se hacía pasar de verdurero para meterle la zanahoria a la gente. Sape gato. Uriel se hace el que no, pero está muy entre las sombras escuchando. Sí, sí, sí. proyectaba Uriel será públicamente Terian. funcionaba a ¿Qué la Terian será? perfección, No lo sé. tanto que atrajo la atención de Nancy. Nancy era una mujer de la zona que criaba 7 hijos de un What? fallido matrimonio anterior y que Diablo. vio en Maurice a un hombre amable y protector con el que quizás podría recuperar su fe en el Uy, Nancy no sabe lo que está haciendo. Está metiendo el verdadero Terian a su casa. amor. Juntos decidieron formar una familia ensamblada y se instalaron en una granja ubicada en Maine con la intención de tener una vida tranquila y normal. En apariencia lo estaban logrando. Ok. El lugar era bastante apartado y sus Soy pocos un perro vecinos se chihuahua. alegraban de tenerlo cerca. Cada vez que se cruzaban con Maurice, Ladra, perro. a quienes todos cariñosamente apodaban Frenchy por Frenchy. su origen y su acento francés, él respondía Frenchy. con una sonrisa mansa. Pero puertas adentro, había comenzado a ocurrir algunas cosas inquietantes que parecían quedar selladas bajo el silencio de la noche. En Uy, qué miedo, ¿cómo así, bro? Pues, ¿qué será que de la familia siempre tenía 5? Porque era común, era natural que no tuviera 5, no estaba en la moda, ¿sí me entiendes? Yo siento que eran modas en los tiempos de antes, bro.
El que tenía poquito ocio no estaba a la moda, lo veían como raro. En ocasiones el granjero tenía arranques extraños. Las pesadillas que padecía mientras dormía se habían convertido en auténticos terrores nocturnos que lo hacían gritar en plena madrugada. Uy, qué como miedo, si bro. realmente estuviera siendo atacado Que por no había tele, bro, se entretenían con eso. algo terrible. Eran tal vez Yo sería una recuerdos. Era foca. su inconsciente advirtiendo ¡Sabe, que gato! años y años de sometimiento no se pueden borrar de un segundo a otro. Obvio, el por man quedó mucho que uno retraumado, forme un bro. hogar, se mude y tenga hijos. Obvio. Nancy no conocía muy a fondo el pasado del hombre, pero podía estar segura El man quedó retraumado. ¿Qué quería Nancy? de que aquellos síntomas escapaban de lo normal. En simultáneo, Maurice había comenzado a desarrollar problemas de ansiedad que incluso lo habían llevado a experimentar episodios catatónicos. Sufría de inmovilidad repentina, mutismo, su Inmovilidad cuerpo se repentina. contorsionaba de modo antinatural y lo invadían tics que desaparecían tan abruptamente como habían llegado. Este tipo de cuadros hoy día se relacionan con la esquizofrenia y depresión bipolar, pero en aquel momento y en ese lugar Nancy pensó más bien que algún ente rondaba a su marido. Se sabe que Maurice Erga. acarreaba estos síntomas como oleadas. Al comienzo de su matrimonio tuvo un momento difícil que luego cesó. A eso siguieron meses y meses donde nada rompió la rutina de aquella bulliciosa casa, hasta que los ataques regresaron, y esta vez recargados. Maurice comenzó a mostrar actitudes sorprendentes. Se mantenía completamente quieto durante muchos minutos, observando un punto fijo que a simple vista no poseía relevancia alguna. De la Por eso las abuelitas hoy en día ven mucho la tele, ya tienen. nada, desplegaba actitudes sumamente violentas y Uy, destrozaba bro. todo a su paso. En cuanto se calmaba, decía no recordar lo que había sucedido ni Uy, ¿cómo así que no se acordaba de todo lo que había hecho? qué había hecho. En apariencia, Maurice parecía ser dos personas diferentes que se alternaban sin un disparador claro. Pues era bipolar. Era bipolar. Podía ser un granjero amable y tranquilo hasta que rompía el otro Maurice, el que parecía disfrutar de tener aterrorizada a toda su familia. Conforme la situación Había dos Morris. empeoraba en casa, Nancy debió tomar las riendas de la economía familiar y se hizo cargo del negocio de verduras, pero eso implicaba dejar a sus hijos a merced de los repentinos ataques de rabia de su esposo. Uy, no. Le tocó la cuchilla vender zanahoria y dejar a los hijos con el loco. No, ni loco. Los niños no tardaron en tener pánico de Maurice, como si el ciclo de él con su padre comenzara a repetirse. Todo Uy, parecía sapegato. dado para una tormenta perfecta. El diablo en casa. Uy, qué peligro, bro. Se llegó a reportar que entre estos ataques Maurice perseguía a sus hijos por la casa y los golpeaba teniendo especial fijación por someter a sus hijas mujeres. No, este tipo estaba loco y que vamos a jugar corre. Ustedes corren, yo los golpeo. Finalmente Nancy supo que la vida de todos corría peligro y llamó a la policía. Fue el primer momento en que las autoridades tomaron contacto con el que sería un caso profundamente perturbador para toda la comunidad. El jefe Uy, pero con esa cara de morir no lo ayudaba mucho. de policía del condado Worcester, Massachusetts, Jerry Saber, fue uno de los primeros en acudir a la granja ante el llamado por un posible caso de violencia doméstica. Lo que Violencia encontró en doméstica. aquella casa lo dejaría sin palabras. ¿Qué encontraría el Cuando oficial? Nancy lo recibió cerca de la tranquera, contó que Maurice estaba completamente desencajado, que escupía, gritaba, se revolcaba por el suelo e incluso había arrojado por los aires a sus hijos mayores, que ya eran altos y fuertes. Diablo, tenía superpoderes, se convirtió en Hulk. Parecía, en otras palabras, haber desarrollado una resistencia sobrehumana. Al comienzo, el policía Uy, creyó Dios. que se trataba de la exageración esperable de una víctima de violencia de género, pero en Obvio. cuanto ingresó a la propiedad descubrió que aquella descripción se quedaba corta. Como todos en Me imagino que agarró al tombo y ¡boom! Lo levantó. el pueblo conocía a Maurice desde hacía tiempo. Sin embargo, el hombre al que encontró en esa casa poco se parecía al granjero simpático que siempre saludaba feliz. Uy, Su ¿cómo así? mirada era lo que más había cambiado. Era otro. Aquellos eran ojos salvajes y malvados. Uy, qué miedo. Tal y como Nancy había anticipado, Ya me Maurice dice. gruñía como un animal enjaulado. Al percatarse de las visitas, el sujeto dio claras señales de querer iniciar un ataque, por Ay. lo que fue golpeado hasta quedar inconsciente. Al despertar, obviamente, no recordaba nada de lo que había ocurrido. El policía no daba crédito a lo que sucedía, pero tampoco tenía elementos que le hicieran pensar que algo más estaba pasando. El policía estaría asustado cuando fue a agarrarse el loco. Yo.
¿Debía encerrar ese sujeto que tras destrozar su entorno quedaba babeante y confundido en un rincón? ¿Debía denunciarlo con otras autoridades para que se lo llevaran lejos? La ausencia de un accionar concreto fue más alimento para las llamas que pronto lo destruirían todo. Empezaron a pasar los meses y los años. Maurice atravesaba diversos momentos de aparente quietud y locura total, pero también sucedía. O sea, el man tenía temporada de invierno y temporada de verano. Temporada de locura y temporada de sanidad. En otras cosas inexplicables. ¿Qué cosas? En una ocasión Nancy se cruzó con el policía que había ido a su casa y le dijo que acababa de ver a Maurice caminando por la calle muy tranquilo. Nancy quedó perpleja. Estaba segura de que minutos antes había dejado a su marido en la granja. Esta no fue ni la primera vez ni la última que testimonios afirmaron que Maurice estaba en 2 sitios a la vez. Uy, ¿Cómo podía ser sapegato. esto posible? Usaba la teletransportación de Goku, Morijo, ¿qué? La gente de antes es medio rara, bro. La gente de antes tiene sus cosas, bro. Ya agotada de estos arranques impredecibles, Maurice Imagínense, comenzó a protagonizar Maurice estaba en 2 episodios lados a la cada vez, bro. más escabrosos. Eso no es Un normal. día en pleno rapto de violencia comenzó a llorar sangre y en su espalda A apareció llorar sangre, bro. Papi, yo vi un familiar mío llorando sangre y una vez corro, bro. What the fuck, le echó agua bendita. quemaduras con la forma de cruces invertidas. Otra tarde el propio Maurice fue directo a la comisaría y dejó sobre el escritorio del sheriff una serie de armas de fuego que solía tener en su casa. No. Explicó que se las quería entregar a las autoridades porque tenía miedo de matar a toda su familia. ¡Diablo! A su extraña manera, lo que parecía quedar del Maurice tranquilo y encantador estaba pidiendo auxilio. ¡Diablo! Estaba claro que era hora de tomar otras medidas. Ya era Aquello otro se Maurice. estaba tornando mucho más turbio y Nancy comenzó a sopesar la posibilidad de que un mal externo se hubiese adueñado de la voluntad de su esposo. Diablo. Y es así como nuestra historia Ya el vuelve esposo al era otro. principio. La infantería se une a Uy, las no, batallas a papi. gran escala de World Qué Thunder. fastidio ver videos así. Online gratuito. Que además cuando uno está acostumbrado a no ver videos así. Un sacerdote Aparecieron los Warren en la historia. local fue el primero en tomar contacto con el caso de Maurice, ya Ok. bajo la sospecha de una posible posesión demoníaca. Ok. Como si la situación parecía demasiado compleja, pidió ayuda a otro sacerdote de mayor experiencia, Ok. llamado Robert McKenna. La policía seguía de cerca el caso, Robert pero no McKenna. descartaba que tuviera entre manos algo que ningún poder terrenal podía controlar. Sabiendo que se hallaban ante una situación sumamente atípica, decidieron contactar a los Warren, que por ese entonces publicaban su número de teléfono en toda entrevista que les hacían. Buena estrategia de los Warren publicar su número en cualquier entrevista. Eran estrellas televisivas y tal como sucede hoy día, la opinión sobre ellos dividía aguas. Los confundidos policías esperaban que el reputado matrimonio de investigadores paranormales pudiera analizar la situación y dar Bueno. su punto de vista. Confiaban en que la amplia Los anuncios para aclimatar, tú sabes, bro. trayectoria y experiencia de Eddie y Lorraine les diera un panorama menos desolador, pero estaban equivocados. ¿Por qué? El primero en llegar a la granja en representación de los Warren fue Paul Walukiewicz, uno de los asistentes del matrimonio. Ok. Su tarea era pasar una noche completa con Maurice y determinar hasta qué punto podía ser un caso digno de ser analizado por sus jefes. Ok, esta era la rata de laboratorio que mandaban los Warren. A ver si como que, hey, llega a la casa, mira de qué pasa. Quédate una noche y si no te pasa nada, nosotros llegamos. Por entonces eran muchas las personas de la región que solicitaban los servicios y Paul estaba encargado de hacer un filtro entre casos que consideraba relevantes y otros que no eran más que mentiras o simples hechos de su gestión. Ya la rata de Paul laboratorio. fue contundente. Aquello era un claro caso de posesión diabólica. El Diablo. hombre informó haber visto el momento en que la sangre brotaba como lágrimas de los ojos de Maurice. Es que, bro, nadie puede llorar sangre, bro. Nadie puede llorar sangre, bro. Aseguró haber visto volar una gran cantidad de objetos a su alrededor y no dudó en jurar que lo había escuchado hablar en lenguas incomprensibles. Tras esta insólita experiencia y como se imaginarán, recomendó a los Warren que investigaran en persona el caso. Para cuando Ok. él y Lorraine llegaron a la granja, notaron que el influjo paranormal no solo afectaba a Maurice y su familia, sino también a los alrededores del terreno y el vecindario. Obvio, ¿cómo no lo iba a afectar? Ruso, bañese. Ya me bañé, González. What the En fuck? sus notas, los Warren aseguraron que las cosechas tenían un aspecto inusual y que de las paredes de la granja brotaba un líquido rojo y espeso que parecía ser sangre. Uy, no. Convencidos de que estaban frente a algo Qué miedo. grande, el demonólogo y la medium se instalaron en el sitio por algún tiempo.
Su plan era observar día y noche el comportamiento de Maurice, haciendo guardias y durmiendo por turnos para documentar todos los acontecimientos que se gestaban en él y su entorno. Uy, qué miedo, bro. Qué miedo uno tiene que ir a una casa de alguien así que uno ya sabe. Como que le digan a uno, no, este man está loco. Vaya y revíselo. Uy, no, me daría miedo. Igual que Paul, ellos hablaron de objetos que se movían solos, sonidos indescriptibles y el curioso hecho de que a pesar de mostrar quemaduras inexplicables, Maurice parecía estar en perfecto estado físico. No, Algunos psiquiatras que estaba participaron en comprometido. la investigación inicial apuntaron que era evidente que el hombre sufría una alteración mental. Sin embargo, muchos otros hechos Era les bipolar. resultaron imposibles de explicar. La imagen que quedó para siempre como símbolo de esta supuesta posesión Ay, no me digan que este es el verdadero Maurice, porque si no me va a asustar. la perturbadora habilidad que Maurice había adquirido y que ya había visto el policía, Nancy y todos los que lo visitaban, la de llorar sangre. Pero ¿cuál era el origen de aquella Pero como vergas alguien llora sangre como una habilidad, eso no es normal. maldición? ¿En qué momento las fuerzas demoníacas habían tomado control de Maurice? Y más importante aún, ¿por qué los Warren fueron tan explícitos como ambiguos? Tras comprobar según ellos Muchachos. que todo lo que se decía del hombre era verdad, aseguraron que el diablo rondaba a Maurice desde hacía mucho tiempo, más específicamente, desde aquella brutal infancia que describimos hace apenas unos minutos. Se Uy, dice que para claro, que las bro. fuerzas demoníacas capturen el alma de una persona, de algún modo se les debe haber abierto la puerta. Claro. Y al parecer Maurice, siendo un niño desesperado y víctima de abusos, las había invocado por error. Todo se remontaría a esa inhumana escena en el granero. O sea, cuando fue el por padre culpa de del Maurice papá. lo había obligado a abusar de un animal. Aquella situación habría llevado al niño a un quiebre, angustiado y vacío de esperanzas. El pequeño habría rezado a Dios o a cualquier otra entidad que pudiera ayudarlo. Según los Warren, un ser que nada tenía de celestial había oído el llamado y había aprovechado la vulnerabilidad de la víctima para entrar en su cuerpo. O sea, uno tiene que estar muy pendiente de lo que dice a quien le pide ayuda porque no sabe, bro. 19 oficiales. Feliz cumpleaños, Luisito, que sigas comiendo muchos más, bro. Que sigas aquí en la familia y que sigas creciendo, que sigamos creciendo. Para que pronto sea uno de los moderadores principales cuando el chat ya no se pueda ni mover. Demonios. Nancy asintió en silencio. Eso le parecía Qué miedo, lógico, pero bro. ¿qué podían hacer al respecto? Qué miedo, ¿Podría bro. su marido volver a ser su marido? No, ¿Podrían no creo. volver a tener una vida normal? ¿Podían volver No a creo, ser Nancy. felices? Los La verdad no creo, señora Nancy. Escúcheme, no creo. investigadores le dijeron que había un solo posible camino para intentar encontrarle respuestas a esa situación. Un exorcismo. Papi, los exorcismos son muy peligrosos. ¿Ustedes no han pillado eso? Son re peligrosos, bro, porque ponen en peligro la vida de todo el mundo. Los rituales. El padre McKenna Que se gracias, preparó don para Uriel. una dura batalla. Había trabajado anteriormente con los Warren, pero este caso parecía ser por lejos el más difícil de su carrera. Durante el ritual Ok. estarían presentes los Warren y el jefe de policía, pero ya A mí me daría miedo, la verdad, hacer un exorcismo a un tipo que llora sangre. Se lo desde el juro. principio se estipuló Y que habla claro, mano. Si es salsa de tomate o de sangre, la real. Si estaría fuera, con una si única juego. sesión. En Mentira. la primera se dice que Maurice solo Feliz hablaba 19, con don Luisito. gruñidos, aullaba cada vez que el sacerdote le arrojaba agua bendita y los pocos momentos en los que podía comunicarse con palabras comprensibles pedía que sacaran a sus hijas de allí. Quería que se las llevaran lejos antes de que él pudiera dañarlas. Ah, bro, En pero esos bueno, al pequeños menos el tipo en su locura y todo, no quería lastimar a su familia, bro, que eso es algo importante, ¿saben? Pues digo yo, ¿no? Que ya él muestra un interés en no querer dañar a su familia, quiere decir que no estaba tan dañado de la mente como uno creía. Momentos de cordura parecía abrirse una luz de esperanza, pero el demonio volvía a tomar el control y todo esfuerzo parecía en vano. Así, se desarrollaron 2 largas sesiones de exorcismo, hasta que llegó la tercera, el último día de Pascuas de 1985. Mientras que de las sesiones anteriores quedaron pocas evidencias, de la última hubo un escalofriante registro en video, ese que viste al principio del informe. Quienes estuvieron presentes observaron cómo nuevas y más impresionantes llagas aparecían en el rostro y el cuerpo Llagas, yo no veo de llagas. Maurice a medida que el cura leía los escritos sagrados. Las facciones de su cara se habían endurecido, deformado, y hasta se mencionó que al hombre le apareció de la nada un enorme corte en la cabeza que se iba ampliando a cada minuto, como si le hubieran pegado un hachazo. ¿Qué? Finalmente la maldición Qué pareció miedo. ser tan incontenible que terminó afectando a los Warren. ¿Por Él qué? sufrió un infarto un día después. ¿Entendí mal o por abusar de la vaca pasó eso?
Team Fresa, sí, bro. Luisito Fidel, sí. Sí, bro, o sea, no. Según lo que yo tengo entendido, al abusar de la vaca, el man entró como en shock y prácticamente como que deliberó su alma. Y él estaba pidiendo como que ayuda. Y pues llegó el ente maligno y lo ayudó. Después del ¿Sí exorcismo. me entienden? Este fue el punto en el que el matrimonio de investigadores decidió tomar distancia del caso. No obstante, las sesiones What the fuck, man. Si esto es en la vida real, qué locura. Qué locura cómo le quedó la cara al tipo. parecían haber dado sus frutos. Maurice se veía por primera vez en mucho tiempo, otra vez normal. Ya no mostraba los síntomas siniestros de la posesión. No, yo no me la vida acerco a ese familiar man ni volvía a loco. entrar en cierta estabilidad. No, no, o no, al no, menos, no, ni así era queriendo. en la apariencia. Por espacio de varios meses, la iglesia monitoreó a Maurice y el progreso de su evolución. Nada parecía encender las alarmas y así pasaron 7 años en los que el granjero recuperó su trabajo Pues ayuda no le dio. y su buena fama entre los vecinos. En cierto momento la familia se trasladó a un nuevo campo en Mississippi y entonces Nancy comenzó a notar nuevamente rasgos extraños en su marido. Pero ya después de 7 años, como que entonces descansaban y volvían, ¿no? Pero esta vez era algo más oscuro todavía. ¿Por Una qué? denuncia ante la policía local fue suficiente para poner en palabras lo que estaba pasando en la casa. Maurice fue acusado de haber abusado de una de sus hijas en No, bro, lo que estaba pensando yo, que no fuera a abusar de una de sus hijas, bro. 1992, y cuando la policía fue a detenerlo, Jue madre. nuevamente mostró que sangraba por los ojos. ¡Diablo! Para la esposa de Maurice la situación fue desesperante y le pidió el divorcio inmediato. El hombre no pasó mucho tiempo detenido y cuando salió en libertad planeó una venganza bien terrenal. En ese entonces Maurice What? Pagó y salió. tenía 56 años y desde octubre había sido expulsado de su casa. Pero una noche regresó, esperó a su esposa en la cocina y apoyó en la mesa una escopeta. Cuando Nancy llegó comenzó a golpearla y empezó a perseguirla. Hasta que salieron a la calle, Maurice le disparó en el brazo. No, bro. Mientras morí. Nancy corría herida en busca de la ayuda de sus vecinos, Maurice apuntó el arma contra sí mismo. Algunos dicen que se apoyó el cañón en la cabeza, aunque otras fuentes afirman que fue dentro de la boca. Diablo. Al igual que su padre, murió al instante. Nancy sobrevivió. El caso, como No, dijimos, bro, se le convirtió en un libro del Como que el tipo dijo, te voy a meter un tiro antes de marchar. ¡Pum! que participaron los Warren y los periodistas Michael LaSalandra y Mark Merenda del Boston Herald. Muchos de los detalles más escabrosos abrirían la puerta a diversas teorías que tenían o no que ver con una posesión diabólica. Qué locura, Cierre. bro. Si estaba Para Ed reposeído. Warren, en Maurice convivían dos seres. Él mismo, contenido y bondadoso, y una segunda entidad malvada que Obvio, por era momentos bipolar, tomaba bro. el control. Según esta Era visión, había bipolar. sido el Maurice bueno, el mortal, quien le había impedido al monstruo acabar con la vida de Nancy. En una suerte de batalla interna, el bien había ganado y la decisión de quitarse la vida pareció ser la única salida posible ante aquel terror. Yo creo que el man ya está desesperado, como que bueno, ya me voy. ¿Pero esa es la única explicación que admite esta historia? En internet abundan las hipótesis que presentan este caso no como una verdadera posesión, sino como una mente perturbada y perversa, cuyas acciones deliberadas fueron justificadas en algún punto No por lo las sé, puede explicaciones ser. sobrenaturales habituales en los Warren. Quienes consideran al matrimonio como un simple par de farsantes, afirman también que Maurice no era otra cosa que un pederasta. Un hombre que en algún punto de su vida fue Puede víctima de ser. las inclemencias de su propio padre. Obvio. Y con el correr de los años terminó repitiendo aquellas atroces acciones Puede contra ser. su propia familia. Algunos También. piensan que Maurice posiblemente tenía esquizofrenia, cosa que explicaría sus arrebatos de ira. Pues que también eran un otra cosa facto. que brotes psicóticos. Sin embargo, hay quienes van más allá y señalan que el sujeto verdaderamente era un maestro de la manipulación. Una hermana de Maurice, llamada Dana Daviau, en cierto momento le dijo a los medios que creía que Maurice era un criminal como cualquier otro, y todo el asunto de la posesión había sido una puesta en escena para justificar sus delitos. Sí, Inclusive, puede ser. en algunos análisis del caso que circulan en internet, mencionan que Maurice tenía un rudimentario sistema para simular que lloraba sangre, ¿Cómo? utilizando unos pequeños sobres que colocaba debajo de sus párpados, sobres No, vale. que llenaba de un líquido rojo. ¿Cómo hacen También eso? sostienen que las heridas del cuerpo Su padre se las hacía provocó él todo, mismo sí, con bro. sus propias uñas, y que todo, Diablo, bro. absolutamente todo, lo hizo para escapar a la culpa y la responsabilidad de haber abusado de su hija y otras niñas. Sea cual sea la verdadera
explicación, el caso Maurice Frenchy Theriault pone sobre la mesa una Uy, serie bueno, de la verdad, el cuestiones. caso del primer Terian es ¿Existen muy random, realmente bro. las posesiones? Y aún La verdad, el primer caso del Terian fue muy fuerte. si pueden ocurrir, son a veces utilizadas para enmascarar otro tipo de casos. Se aprovecharon los Warren de las creencias populares para darle un marco sobrenatural a un caso más de violencia doméstica. y No abusos. creo, bro. Yo Si en creo que el lugar de tipo sí querer estaba muy capitalizar loco. aquello, hubieran intervenido para que Maurice fuera llevado a un médico, habría acabado todo de modo diferente. Tampoco hay que dejar de lado que las autoridades, conscientes desde el principio de lo que ocurría, probablemente hayan considerado que Nancy era una mujer muy humilde como para ayudarla de verdad. De lo contrario, no se explica por qué no fueron más rigurosos con la toma de decisiones, el archivo de las denuncias y También puede ser. la recolección de las pruebas. Puede ser, como dicen algunos, que los Warren hayan callado a los hombres de la ley con sustanciosas sumas de dinero. ¿Acaso compraron el silencio de los oficiales para poder sacar un nuevo bestseller? De un modo o de otro, la respuesta parece ser la misma. Aunque no sabemos dentro de quién, es obvio que el mar estuvo presente en esa habitación, donde se llevó a cabo este legendario y terrible exorcismo. Uy, la verdad, sí fue un exorcismo muy raro, bro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue culpa del padre? ¿Culpa...? Nah, yo que sí fue culpa del padre, bro. What the fuck, tú no te comportas así porque sí. Pues madre, no estaba grabando. Se me olvidó. Ahora me toca descargar el directo. Bueno, sí, bro, yo creo que sí fue culpa del padre, obvio. O sea, una persona para que actúe así, normal, es muy random, bro. Ustedes ya se dieron lo de la muerte del Mencho, yo no me la he visto, bro. Ay, bro, es que hay tantas cosas.